La noche del 24 de diciembre. Estábamos en el supermercado con mi suegra mirando, no me acuerdo qué era lo que íbamos a cocinar, y pasa un señor y nos dice: ustedes son colombianos, ¿cierto? Y uno que dice: sí. Y me sentí orgulloso porque tal vez el rostro, el acento, y se me acerca y me dice: ¿cierto que es peligroso ir a Colombia? Inmediatamente mi rostro cambió y lo miré chiquitico y me pone la mano en el hombro. ¿Saben por qué? Porque lo peligroso es querer quedarse. Inmediatamente cambió mi actitud. Bueno, seguimos en el supermercado. Cuando salimos teníamos que encontrarnos con mi cuñado, que era el que nos iba a recoger, pero no teníamos celular y en donde estábamos no vendía minutos. Entonces mi suegra siempre ha sido muy recursiva: déjeme, yo voy. Y entró al supermercado y al rato salió y empezamos a hablar. Dijo: no, ya vienen. Y le pregunté quién le regaló el minuto. No, el señor que nos dijo que si éramos colombianos. Y yo: pues el señor ya sabía cómo era un colombiano. Y al rato llega y me dice: oiga, ¿quién es Andy Montañez? Y le dije: no, un cantante que me gusta mucho, un cantante de salsa. Pues ese señor fue el que me regaló el minuto. Inmediatamente salí, entré rápido al supermercado, lo busqué, me tomé una foto y bueno, ¿cómo nos identifican allá afuera? ¿Cómo identifican a una persona? Ahora la pregunta es: ¿cómo identifican a un cristiano? ¿Cómo nos identifican? Yo los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 11 y vamos a estudiar desde el versículo 19 hasta el 26. Vamos a mirar qué nos tiene la palabra en cuanto a la identidad. Cada cultura tiene su propia identidad, lo veíamos ahorita en el video, ¿cierto? Personas con turbantes, personas con, no sé, con atuendos que son propios de esa región, que uno identifica: este es de la India, este es de la China, este es de, no sé, Japón, de Estados Unidos, de Egipto. Uno empieza a identificar. Pero ¿qué identifica a un cristiano? Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 26, los voy a poner un momento en contexto. Arrancando dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia. Recordemos a Esteban. ¿Quién era Esteban? Uno de los hombres que fueron nombrados después de los discípulos, ¿cierto?, de los apóstoles, y que fueron escogidos para que ayudaran también a predicar, que ayudaran en las cosas de la iglesia. Y Esteban fue muy famoso. ¿Por qué? Porque murió apedreado, pero murió apedreado a causa de el evangelio. No le dio miedo predicar el evangelio. Y a causa de eso, muchos de los que estaban allí salieron corriendo por miedo, tal vez, ¿cierto? Y este grupo de personas viajaron fuera de esta nación y llegaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. En especial Antioquía. No es Antioquia, paisa, no es Antioquia, es Antioquía. ¿Antioquía qué era? Era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano de esa época, después de Roma y Alejandría. Llegaron allá a Antioquía y mira lo que dice el texto: sin anunciar a nadie el evangelio excepto a los judíos. Me puse a averiguar un poco por qué la gente en ese momento de pronto tenía miedo de predicar el evangelio y solamente se lo predicaba a los judíos. Resulta que en el Antiguo Testamento, si recordamos, cada nación, cada pueblo tenía sus propios dioses. Y no era posible que alguien de una nación fuera a predicar el nombre de su Dios a otra nación. ¿Cuándo lo hacían? Cuando un pueblo invadía a otro, ahí sí predicaba al Dios de ese pueblo. Entonces este texto me deja ver algo, que es la primera vez que un pueblo va y predica a su Dios en otro pueblo, en otra nación.
Y sigue diciendo, al llegar comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número cayó y se convirtió al Señor. ¿Qué hicieron estas personas que salieron corriendo tal vez por miedo? Fueron a contar lo que ellos tenían en su corazón. Entonces aquí podemos denotar, lo primero, que un cristiano, ¿cómo se identifica un cristiano? Cuando habla de Jesús. Cuando habla de Jesús. Ese es un cristiano. ¿Y qué habla de Jesús? Enseña lo que ya sabe. Empieza a compartir ese mensaje que tiene en su corazón, en su vida. Empieza a predicar. No se necesita pararse frente a un grupo de 10, 20 o 30 personas, uno a uno, sentado, compartiendo ese mensaje. Pero hay muchas personas que dicen, no, es que yo no puedo, no sé cómo compartir. Mire, entre menos hablemos a veces, mejor. ¿Cómo podemos nosotros predicar a Cristo? Con nuestro testimonio, con nuestra propia vida. Aquellas personas que se habían dispersado a causa de esa persecución llegaron a una región, a esa región de Chipre, de Fenicia y de Antioquía, a predicar, a enseñar el Evangelio. Primero lo hicieron ¿a quién? A los judíos, y luego, como había unas personas que hablaban griego, empezaron a compartirle a personas de habla griega. ¿Y qué les anunciaron? Las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y aquí viene lo interesante. ¿Saben qué? Un cristiano, ¿cómo se identifica? Cuando habla de Jesús, tiene el poder del Señor. A veces nos cuesta trabajo anunciar las buenas nuevas. A veces nos da miedo. Pero se nos olvida un pequeño detalle, o mejor, un gran detalle. El cristiano, si está con Dios, tiene el poder de Dios. Y si tiene el poder de Dios, no hay absolutamente nada, ni nadie que lo pueda parar. Así como estos hombres fueron y predicaron el Evangelio, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues tiene que ver todo con nosotros. Si nosotros hoy hemos conocido a Jesús, lo hemos recibido en nuestro corazón, sabemos que es nuestro Salvador, entonces ¿por qué seguimos trabajando en la agencia secreta del Señor? Hay muchos que les da miedo hablar del Señor, o muchos nos da miedo, incluyámonos. Hay algunas personas que les da miedo que se den cuenta a otros que son cristianos. Un cristiano se identifica cuando habla de Jesús. Creo que aquí fue cuando ellos entendieron la gran comisión. Cuando Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando ellos llegaron a otra nación y empezaron a predicar el Evangelio, empezaron a cumplir la gran comisión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Siempre está el respaldo del Señor, siempre. Cuando conocemos el Evangelio y recordemos un poco, cuando reconocemos a Jesús, ¿qué es lo que uno quiere hacer inmediatamente? Compartirlo. Pero inmediatamente también se empieza a estrellarse con una realidad. ¿A quiénes son las primeras personas que uno quiere compartir el Evangelio? A la familia. ¿Y qué pasa en esas reuniones familiares tan interesantes? Empiezan a uno a veces a rechazarlo. No dejemos de predicar el Evangelio, pero ojo, tal vez no nos quieren escuchar, pero sí nos están viendo. ¿Cuál es nuestro testimonio? Tenemos que ganarnos el derecho a ser escuchados. Un cristiano se identifica cuando habla de Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, a veces el solo testimonio es suficiente. Segundo, si tiene que hablar, háblelo. Yo recuerdo una persona aquí que está sentada, que una vez venía para el grupo de damas y sintió la necesidad de hablarle a una señora que venía como sufriendo en el bus.
Y esta persona empezó a decir, ¿será que le hablo? ¿Será que no le hablo? Y creo que empezó a pensarlo desde varias cuadras atrás. Yo no voy a mencionar el nombre por el respeto de Mechitas, mamá. Pero lo que hace la presencia de Jesús en la vida de nosotros es querer hablar del Señor. A muchas personas les es fácil hablar del Señor. A otras nos puede costar. Pero un cristiano, la identidad, una de las características de la identidad del cristiano es hablar de Jesús. Mechita, si no estoy mal, tú le entregaste un papel y le dijiste, acá hay una iglesia, y te bajaste, pero la señora volvió, ¿cierto? Y vino y entró. Hay muchas personas que necesitan que les hablemos de Jesús. Estamos en un mundo sin esperanza y nosotros tenemos buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Jesucristo. Y en el mes de las misiones, nosotros como iglesia, que la Confra es pasión, no nos podemos quedar callados. Tenemos que ir y predicar, ir y hablar de Jesús, dar testimonio. La segunda característica que quiero que resaltemos aquí es que un cristiano también se identifica cuando cuida a otro. Versículo 22, sigan conmigo. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé era también un hombre de Dios, dice la palabra. ¿Y saben qué significa Bernabé? Animador. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, es decir, el obrar de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. ¿Qué hicieron ellos? Trabajaron. Primero, hablaron. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo Bernabé hizo otra cosa, cuidó. Y en las dos vemos resultados positivos. Muchas personas creyeron en el Señor. El texto allí dice que cuando en Jerusalén se enteraron de lo que estaba pasando allá, dijeron, bueno, reunámonos, tenemos que mirar a ver qué es lo que está pasando, mandemos a alguien. ¿A quién mandaron? A Bernabé, que era de esa región. Y Bernabé se fue a mirar qué era lo que estaba pasando. Cuando él llegó, se dio cuenta de la obra que estaba haciendo el Señor a través de esas personas que habían llegado allá. ¿Qué hizo Bernabé? Los animó y los exhortó a permanecer fieles. Tal vez Bernabé entendió que estos no podían estar solos y que necesitaban tener un cuidado, necesitaban ánimo. ¿Por qué? Porque con seguridad y encontraron oposición. Y Bernabé llegó allá para animarlos y para que todos se hicieran el propósito de permanecer fieles en el Señor. Eso es lo que hace un cristiano también. No solamente habla, sino también cuida de otros. Nosotros a veces creemos que en la iglesia el que tiene que hablar de Jesús y cuidar de otros, ¿quién es? El pastor. Para eso está el pastor, ¿sí o no? Mire, un cristiano habla y cuida. ¿Quién cuida de nuestro pastor? Que se encargue el Espíritu Santo. Nosotros les preguntamos a nuestros pastores cómo están. Les preguntamos a nuestros pastores qué sienten, qué viven. Ellos también son de carne y hueso. También tienen preocupaciones. También tienen situaciones difíciles. Son como nosotros. Y como nosotros a veces o siempre necesitamos que alguien nos cuide, también necesitan ellos un abrazo muchas veces. Nuestros misioneros. Lo que nos mostraba Hugo ahorita en el video. Tantas personas allá afuera para alcanzar a 3.100 millones que aún faltan, porque escuchen
que Jesús es el Señor. Nosotros apoyamos aquí a misioneros que están allí en la cartelera. Ellos a veces necesitan una llamada, pero ¿saben qué es lo que más necesitan ellos? Que oremos por ellos. Oración. ¿Cómo podemos cuidar a otros? Orando. Que si de pronto el que está enseguida de nosotros tiene un problema, y muchas personas pueden decir, ese no es mi problema. Sí, es nuestro problema también. Un cristiano se identifica también cuando cuida de otros. Y eso fue lo que fue a hacer Bernabé allá. Cuidar, animar, porque con seguridad cuando dice y animó es porque tal vez habían algunos que se habían desanimado, porque tal vez habían encontrado muchas situaciones difíciles al predicar el Evangelio. En nuestra iglesia creemos que cuidar también es parte de nosotros. Un modelo que Jesús nos dejó. ¿Jesús cuidó a 5,000 o 10,000? ¿O a cuántos cuidó Jesús? 12. Y le salió uno malo. No sé, ¿aquí cuántos hay? No sé, 100. O sea que en esa estadística pueden haber como 8 malos. No, mentiras. ¿Qué ves, Susanita? ¿Tú eres la mala? No. Miren, cuidar es parte de nuestra identidad como cristianos. Cuidemos a 1, cuidemos a 2, cuidemos a 3, no sé. Pero que nos cuidemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. La identidad del cristiano está en cuidarnos también. Y eso fue lo que fue a hacer Bernabé allí. Todos nos necesitamos, absolutamente todos. ¿Y saben qué? ¿Sabe cómo se llama eso? Amor. Y amor es el reflejo de Cristo en la vida del cristiano. Ojo, que no seamos cristinos, sino cristianos. La tercera característica que quiero que miremos, que la identidad de un cristiano sirve para la obra de Dios. Versículo 25. Después, ya cuando Bernabé vio que esto se estaba creciendo, que esto iba como el barco de Job para adelante, ¿cierto? Bernabé dijo, bueno, yo estoy solo, necesito buscar quien me ayude. En versículo 25, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Hasta ese momento Saulo todavía se seguía llamando Saulo y no Pablo. Eso viene en unos capítulos más adelante. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bernabé se dio cuenta, bueno, esto es un trabajo duro y solo no puedo, necesito ayuda. ¿A quién busco? Pues buscó a una persona en la que él podía confiar y sabía que podía trabajar, y fue y trajo a Saulo. ¿Qué nos muestra esto? Que una de las características del cristiano también es servir. Hay una frase muy conocida que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y un cristiano se identifica cuando sirve. Bernabé lo hizo y llamó a Saulo y le dijo, venga, tengo mucho trabajo, venga y ayúdeme. Y el texto dice que los dos se reunieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y mucha gente, con seguridad, también conoció del Señor. Cuando al finalizar dice, fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Algunos pueden llegar a pensar que los empezaron a llamar así, era por su forma de vivir. Puede ser, pero en principio los empezaron a llamar así, tal vez de alguna manera peyorativa, para identificarlos de los
judíos. Más bien les decían estos paganos convertidos a Cristo. Pero el término aquí, finalmente, significa seguidores de Cristo. Un seguidor, un verdadero seguidor de Cristo sirve. No significa que entonces ahorita le hagamos fila a Hugo para decirle que nos queremos ir. No. El que quiera ir, también lo puede hacer. Pero hay mucho trabajo por hacer acá en Bogotá. Hay mucho trabajo por hacer en nuestro barrio. Hay mucho trabajo por hacer en nuestras familias. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Un cristiano se identifica cuando sirve. Y ese servicio se hace en equipo. Solo no podemos. Jesús nos enseñó a trabajar en equipo. Tenemos que trabajar en equipo. Lo más interesante y a lo que debemos nosotros apuntar es que cuando vayamos en la calle o cuando alguien hable de nosotros, nos diga, ese sí es un cristiano de verdad. Desafortunadamente, el término cristiano está muy manchado hoy. ¿Y saben quién es el que paga los platos rotos? Jesucristo. ¿Quiénes se han encargado de dañar el nombre de Cristo? Muchos cristianos que no tienen una verdadera identidad en Cristo, que no hablan de Jesús, sino que su testimonio, por el contrario, es un antitestimonio de Jesús, que no cuida de otros, sino que está esperando que cuiden de Él siempre. Y también personas que no quieren servir, cuando no han entendido el mensaje del Evangelio y el mensaje que Jesús nos dejó: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es nuestra motivación de servir? Nuestra motivación de servir debe ser Jesucristo. Hoy tenemos una identidad diferente. Aquellos que hemos nacido de nuevo, que somos criatura nueva, 2 Corintios 5:17, somos creación nueva. Tenemos una identidad nueva. Jesucristo. Somos seguidores de Jesucristo. Pues entonces que se nos note, que nos puedan identificar, que nuestra tarjeta de identidad diga, somos cristianos. ¿Y qué hace un cristiano? Predica o habla de Jesús, cuida y sirve. Así nos deberían reconocer. Yo tengo un video, no sé, Javier no está por ahí, ¿lo tienes, Camilo? Un profesor le pregunta a una alumna, identifíquese, y yo quiero que lo tenemos, Camilo. ¿Qué tienes? Creo que con eso Quiero que me pregunte quién soy. probablemente creo que me lo merezco, me esforcé demasiado. Hágalo, pregúnteme. Varios días aprendiendo el texto. ¿Quién es Hannah Scott? Yo fui creada por Dios. Él me diseñó. Así que no soy un error. Su Hijo Jesús murió por mí, para que yo pudiera ser perdonada. Él me escogió para que sea de Él. Así que soy escogida. Él me redimió. Así que soy amada. Él me mostró su gracia, solo para poder ser salvada. Él tiene un futuro para mí, porque Él me ama. Así que ya no me lo pregunto más, entrenador Harrison. Soy una hija de Dios. Solo quería que lo supiera. Que podamos hablar como esta niña, que somos hijos de Dios y que se nos note, tenemos una nueva identidad, que se nos note que nosotros somos seguidores de Cristo, que hablamos de Él,
que damos testimonio, que cuidamos a otros y que servimos para su obra. Como dijo este amigo, este cantante Andy Montañez, cuando me dijo en aquel supermercado, hoy es peligroso ser cristiano. ¿Saben por qué? Hoy es peligroso ser seguidor de Cristo, porque el riesgo es salvarse. Padre, gracias te damos por este mensaje tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, Señor. Que nos identifiquen, Señor, por ser seguidores tuyos. Que hablemos de ti, Señor, de las buenas noticias, del mensaje de esperanza que hay, Señor. Que tenemos una nueva identidad y ese es un mensaje de libertad para este mundo en el cual vivimos, Señor. Que tenemos que arrancar de nuestro corazón que la misión, esa misión que tú le dejaste a tus discípulos, Señor, muchos piensan que esa misión no tiene que ver conmigo o con cada uno de nosotros. Por el contrario, Señor, tú nos hablaste a cada uno y nos dijiste, ve y haz discípulos. Que sembremos en nuestro corazón que ser cristiano debe generar antojo en otros. Que tú te reflejas en mí, Señor, y que yo permita ser transformado por ti. Que mis pensamientos, Señor, sean transformados para que mi vida, Señor, sea transformada por ti. Como decía en el video que vimos al principio, servir a Jesús es una aventura, pero debe ser la aventura que transforme mi vida, la vida de cada uno de nosotros y la vida de muchas personas que necesitan saber que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios. Tenemos una esperanza diferente y esa eres tú, Jesús. Ayúdanos, Señor, a compartirla. No nos quedemos callados. Como tú desacomodaste a aquellos que estaban en Jerusalén y fueron dispersados, Señor, que nosotros salgamos de nuestra comodidad para hablar de ti, para cuidar de otros y para servir para tu obra. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque nos has dado una nueva identidad y queremos ser reconocidos como seguidores tuyos, Jesús. Oramos en tu nombre y damos gracias a ti, Señor. Amén.